Buenos días a todos y bienvenidos a esta última sesión con motivo del Día de la Publicidad que celebramos desde ACREAR, la Asociación de Empresas de Publicidad, Comunicación y Diseño de La Rioja. Bienvenida a todos los asistentes que están a través de Zoom, que tenemos por ser un poco conscientes de las personas que nos están escuchando. Tenemos a publicistas y creativos de ACREAR y del sector en La Rioja, y tenemos a un grueso de alumnos, la mayoría procedentes de la SDIR, de la Escuela de Diseño de La Rioja, de la especialidad de diseño gráfico, y ahí tenemos en torno a unos 90 distribuidos en varias clases, algunos también en el salón de actos. Tenemos también a alumnos de publicidad y marketing del IES Comercio de Logroño, y también tenemos a 30 alumnos de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Estaremos en torno a 200 personas. Bueno, es un placer contar hoy con Toni Segarra. Cuando nos propuso Mónica de la Escuela de Diseño y por qué no traemos a Toni Segarra, le dijimos sí, claro, y también la Luna, ¿no? Y fue bastante sencillo contactar con él y conseguir que viniera. No se resistió nada, no queremos pensar que es por el vino de Rioja, pero también por su generosidad, y le agradecemos enormemente que esté aquí. Son de esas buenas noticias que te relajan, y en estos tiempos las buenas noticias y la satisfacción se cotiza alto. O sea que muchísimas gracias, Toni, por estar con nosotros. Yo no quiero robar más tiempo porque el protagonista eres tú, y paso a darle la palabra a Mónica Yoldi, directora de la SDIR, para que presente a Toni. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Lola. Gracias a ACREAR por organizar este encuentro. Teníamos muchas ganas de escuchar a Toni Segarra en nuestra escuela. Y bueno, tengo el honor de presentar a Toni Segarra, uno de los mejores creativos de nuestro tiempo, premiado y reconocido en multitud de festivales nacionales e internacionales, como el Festival de Cannes, FIAP o El Sol. Toni Segarra, a lo largo de su trayectoria, trabaja en diferentes agencias, entre ellas Aller de Roca o SCPF, donde ha trabajado y colaborado para marcas como BMW, Evax, IKEA o Vueling. Frases que todos conocemos como Be Water, my friend, Hola, soy tu menstruación, La República Independiente de tu casa o A qué huelen las nubes tienen su firma. Este señor, que escribe anuncios, que reivindica el pensamiento estratégico y conceptual y al que tanto admiramos, es también autor del libro Desde el otro lado del escaparate, que recomiendo encarecidamente a todos nuestros estudiantes y a los que nos están escuchando. Y hoy tenemos el placer de contar con él y de poder escuchar sus sabias reflexiones. Muchas gracias, Toni, por acceder a compartir tu tiempo con los alumnos de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja y con todos los que nos están escuchando. Y doy paso a Lola Zazo para que inicie el diálogo contigo. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Mónica. Bueno, brevemente, la dinámica va a consistir en unas preguntas que le formularemos Mónica y yo a Toni, que esas preguntas surgen de las 150, en torno a 150 preguntas que hemos recibido y que han hecho la mayoría también alumnos de la SDIR a Toni, que hemos intentado agrupar en 20 temas. Después de cada pregunta diremos quién han sido los preguntadores, y les pido a los alumnos y a los que han hecho las preguntas que, bueno, pues que se consideren incluidos, pues que hemos hecho ese esfuerzo de agrupamiento. Lo paso directamente a formular las preguntas y, Toni, no te hemos dejado ni que nos saludes y digas buenos días. Bueno, pues muy buenos días, y simplemente quería decir que muchas gracias por invitarme a mí. O sea, ya sé que me invitan de muchos sitios, pero es algo que me sigue asombrando y me sigue emocionando. Es decir, que hoy haya 200 personas que tengan interés por lo que yo voy a decir, me sigue pareciendo una cosa increíble a mi edad todavía. Así que muchísimas gracias y nada, espero no aburrir demasiado. Muy bien. Mónica, ¿vemos a los alumnos que te acompañan o lo hacemos después? Cuando tú nos digas. Pues ahora que funciona todo y va bien el sonido, casi que lo vamos a hacer después, ¿vale? Si os parece. Sí que te voy a mandar un par de fotos para que las veas, ¿vale? De acuerdo.
vamos Venga. adelante, vamos al lío. Venga. Toni, empezamos. Bueno, esta pregunta va sobre el proceso creativo. Son dos preguntas. Una es, ¿cómo haces un brainstorming? Y comentan cuáles son los pasos creativos, la estrategia creativa o las pautas de organización, si las tienes. Pero, en definitiva, ¿cómo haces un brainstorming? Mira, nosotros siempre hemos tenido la sensación o la pretensión de no tener método. De hecho, en la agencia hicimos una estatua, una especie de figura de procesión del Santo Caos, porque presumíamos mucho de que lo nuestro era el desorden y la desorganización y que de ese caos surgía la supuesta brillantez, ¿no? Pero la verdad es que la vida en la agencia es un brainstorming permanente. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, yo ahora que lo veo con una cierta distancia, lo primero, lo más importante es diseñamos un espacio propenso, es decir, nosotros trabajábamos en una antigua nave industrial, digo en la parte, sobre todo en la última, lo que me ha llevado 20 años de mi vida, que fue SCTF. Trabajamos en una nave industrial y todo el departamento creativo estaba en una enorme nave sin paredes y sin separaciones, mesas una al lado de la otra, como una redacción de periódico antigua, digamos, lo que propiciaba, por lo menos para mí y para el resto de la gente, la posibilidad real y casi lógica y casi natural de ir pasando por las mesas y de ir comentando. Los brainstormings eran permanentes y naturales, de alguna manera, ¿no? Siempre hablamos, digamos, de que nuestros asuntos se resolvían en el pasillo. Por otro lado, yo creo que hay algo natural en el proceso de creación, en el proceso creativo, que es la permanente inseguridad. Es decir, en el momento en que uno tiene una idea o cree tener una idea, hay una necesidad casi biológica de comentársela a alguien en quien confíes. Y eso es el inicio de cualquier brainstorming. Es decir, es o bien por el entusiasmo, o bien por la duda, o bien por la inseguridad, o bien por lo que sea, o bien por reafirmarte. Uno necesita contrastar lo que ha pensado, lo que ha empezado a pensar con alguien. Y eso es el inicio de una conversación. Normalmente a ese comentario, bueno, es raro que lo primero que te digan es me parece alucinante, ya está, y te vas. Sino que es, bueno, sí, me gusta, pero me recuerda aquello, yo iría por aquí, no me gusta nada, yo he pensado otra cosa, yo estaba yendo por otro lado, y ese es el inicio de un brainstorming natural. Yo creo, digamos, en esa naturalidad del proceso. Es verdad que los anglosajones tienen mucha obsesión por darle etiquetas a las cosas y por centrar métodos, pero creo que el método natural es ese, es vivir juntos y hablar mucho. Vale. Perdóname, Mónica, esta pregunta la ha hecho Vanessa Magro, Javier Lavilla, Vanessa Varas, Elsa San Andrés, Saika Ogueta y Valentina Celedón. Es una de esas preguntas que se ha repetido. Perdona, adelante, Mónica. Bien, la siguiente pregunta, Toni, va sobre el bloqueo. Es una pregunta que hacen Vanessa Varas, Paula Sangüesa, Ángela Moreno y preguntan lo siguiente: ¿qué haces para salir del bloqueo mental, si es que alguna vez lo has tenido? O cuando tienes un parón creativo, ¿cómo vuelves a tener inspiración? ¿Alguna vez has tenido miedo de no llegar a las expectativas que tiene la gente sobre ti? Mira, sí. Empezando por el final, el miedo es permanente y yo creo que no se va nunca. Es decir, la inseguridad y la sensación de que todo lo que has hecho hasta este momento ha sido un poco fruto de la casualidad y de la ayuda de los demás y de que tuviste un día inspirado pero que ya no va a volver a ocurrir, eso creo que nos pasa siempre, lo he comentado con muchos colegas y es una cosa bastante común. ¿Cómo salgo del bloqueo? Bueno, primero, tengo la suerte de trabajar en publicidad, que no es hacer una película o hacer un edificio o escribir una novela. En publicidad tenemos 7, 8, 9, 10 proyectos a la vez, normalmente. Esa es una de las grandes ventajas de la publicidad. Lo que hago es aquello que te decían los profesores en los exámenes, que es, si no te sabes una pregunta, pasa a la siguiente. Pues normalmente lo que suelo hacer es, si estoy bloqueado con alguna cosa, me voy al siguiente proyecto. Yo siempre he tenido la ventaja de hacer esto porque desde muy joven fui director creativo, entonces de algún modo era responsable de muchos proyectos y de muchos equipos a la vez y por tanto, digamos, saltar de un lado a otro era relativamente sencillo. Por tanto, de alguna manera yo he actuado casi más como desbloqueador que como bloqueado, porque no me daba tiempo a bloquearme porque estaba en muchas cosas a la vez. La otra, y la más clara y la más evidente, es acudir al otro. O sea, si de algo puedo presumir en la vida es de haberme rodeado, de haberme sabido rodear de gente muy buena, de talento extraordinario,
Y claro, cuando tienes talento extraordinario al lado y estás bloqueado, pues lo más sencillo es ir al de al lado y decirle, oye, que estoy bloqueado, que estoy aquí parado con esto, no sé muy bien por dónde salir, y la gente te ayuda, la gente te echa una mano. Así que con esas dos cosas, con saltar a la pregunta siguiente y con preguntarle a uno del que te fíes, que tienes cerca, yo creo que el bloqueo se resuelve fácil. No he tenido nunca angustia con eso, porque esas dos cosas me han dado mucha tranquilidad, mucha seguridad. Gracias. Vamos a por el tercero. El tercero va sobre un DAFO. Nos piden, Toni, que digas cuáles son tus puntos fuertes como publicista y los débiles. Los pide Laura Barroso. Bueno, pues me gustan las preguntas porque parece que tengan una conexión. Es un poco lo que he dicho, es decir, me parece que mi punto fuerte es ser director creativo. Es decir, yo creo que tengo una buena capacidad de análisis y una buena capacidad para ver en lo que me cuentan el hilo narrativo, la estrategia, el concepto, lo que está bien y lo que está mal. Entonces, no me cuesta nada tomar decisiones rápidas sobre asuntos relativamente complejos en términos de elección de ideas o de por dónde seguir o por dónde mejorar algo que me cuentan. Es decir, que yo creo que tengo una buena visión en perspectiva de los problemas. Precisamente porque tengo una mala capacidad de concentración. Es decir, yo soy bastante disperso y mi punto débil sería pues, que me encarguen un trabajo, solamente uno, y que me den 3 semanas para hacerlo, porque me obsesionaría dando vueltas al tema y seguramente soy más lento y menos eficaz en ese asunto. Pero si creo que en algo soy rápido, y creo que eso ha mejorado con la edad, es en eso, en analizar yo creo, con eficacia y ser capaz de explicar qué es lo que entiendo que he analizado, ¿no? Y ser capaz de sintetizar rápidamente y de ver por dónde hay que tirar. Lo cual me permite, yo creo, que ser un razonablemente buen director creativo, ¿no? O sea, ver y estimular y exigir, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con la pandemia y con la actualidad. Noelia Fernández y Paula Fernández te preguntan, en una entrevista para Iberia decías que nadie improvisaba tan bien como los españoles. ¿Crees que en esta situación actual de pandemia que estamos viviendo, el mundo del diseño y la publicidad está sabiendo improvisar y adaptarse o nos hemos estancado? ¿Cómo ves esto y cómo crees que ha cambiado la publicidad en referencia a esta situación? Bueno, es verdad que yo suelo decir eso y lo creo, ¿eh? Creo que por alguna razón, yo creo que porque tenemos una intuición muy desarrollada, los mediterráneos en general, creo que somos buenos un poco en las virtudes que me he adjudicado antes, ¿no? En analizar la situación y en responder rápidamente. Otra cosa es la pandemia. La pandemia es una situación absolutamente nueva, absolutamente dramática, que nadie conoce ni conocía y que nos costará muchos años entender, y cuando digo muchos años digo décadas seguramente, y por tanto la situación no tiene nada que ver con la improvisación, sino yo creo que con la prudencia sobre todo, ¿no? Yo creo que estamos en una situación en la que hay que intentar no dar pasos en falso y priorizar por encima de todo la ayuda y la colaboración. Yo creo que es un momento para las marcas de hacer más que de decir, de no sacar pecho y no presumir y de tratar de mirar al lado, mirar alrededor y ver a quién pueden ayudar, ver a quién pueden dar la mano y echar un cable. Y para los profesionales de la comunicación exactamente igual. La prueba es que la gente que se ha puesto a decir cosas en general ha dicho siempre las mismas. Es decir, los anuncios de la pandemia han sido lamentablemente iguales todos, ¿no? Y casi siempre llenos de lugares comunes de otras situaciones que tampoco se parecían tanto a esta, ¿no? Yo creo que, bueno, como en todo en la vida, hay que mirar, aprender y luego actuar, ¿no? Pero sobre todo lo que toca ahora es ver quién lo está pasando mal, ¿no? Muy bien, Toni. Nos piden Noelia Fernández, Javier Lavilla y Alba Sobradillo que nos recomienden un libro o 2 a lo sumo, uno de publicidad y un libro que haga crecer, nos dicen así. Mira, el otro día tuve una charla en una universidad también y hay un libro que recomiendo encarecidamente y que ahora lo recomiendo más porque Joan Margarit, que es uno de mis poetas favoritos, murió el martes pasado y para mí ha sido una pena horrible. Él tiene un libro que se llama Cartas a... Creo que se llama, no es difícil de encontrar, la editorial es Barril y Barral, es un encargo a partir del libro de Rilke, Cartas a un joven poeta,
y yo diría que se llama igual, Cartas a un joven poeta, o Nuevas cartas a un joven poeta, algo así. El autor es Joan Margarit, que es un poeta y un arquitecto, era poeta y arquitecto, en su misma definición existencial y profesional ya, digamos, era moderno, es decir, esta idea de juntar lo científico y lo constructivo con la poesía. Y es un libro que trata de dar consejos a un poeta, sobre poesía. Pero es un libro que yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice y en otras no tanto, porque Joan Margarit es un poeta muy exigente. Yo entiendo que la poesía está cerca más bien de una poesía popular y de una poesía mala, digamos. Pero en la mayoría de los consejos que da, si cambiamos poema por anuncio y poesía por publicidad, a mí me sirven, a mí me valen, a mí me enseñan mucho. Así que es un librito muy, muy breve y que tengo subrayado por todos lados prácticamente. Todo el libro está subrayado prácticamente y que a mí me ayuda mucho. Libro de publicidad, bueno, no sé si es fácil de encontrar, pero hay uno para mi profesión, que soy redactor, pero que sirve también para aprender a pensar, un clásico que se llama The Copybook, una edición inglesa que primero hizo el Art Directors Club inglés y que luego yo creo que ha sido editada por Taschen y que supongo que... No, por Taschen no, perdón, por Phaidon, creo. Y que supongo que se sigue editando, porque es un libro imprescindible. No creo que sea barato tampoco, pero bueno. Igual en las bibliotecas se puede consultar. Y que eso, se llama The Copybook y es donde digamos, unas docenas de redactores anglosajones extraordinarios explican un poco 4 trucos de por qué y cómo hacen lo que hacen y luego enseñan alguna parte de su trabajo y es muy inspirador. Vale, Natalia Alonso y Elena Mínguez quieren hablar de técnicas y de estrategias y te preguntan, ¿cuáles son los rasgos principales o estrategias que empleas para que la publicidad atraiga al consumidor y le incite a consumirlo? ¿Cuál es la clave para crear un buen eslogan? No hay que yo sepa ningún truco, digamos. La gracia de nuestra profesión es que sigue sin haber trucos y sigue sin haber manera humana de medir al final lo poético, ¿no? O lo artístico. Es decir, la publicidad trabaja con materiales que tienen que ver con el arte en general, con la música, con la interpretación, con el cine, a pesar de que lo que hacemos no es estrictamente arte, obviamente, pero sí los materiales que utilizamos y por tanto eso, que yo sepa, nadie ha encontrado la manera de medirlo todavía y de centrarlo en unas técnicas determinadas. Es verdad que hay gente que ha intentado explicarlo, hay muchos poetas o muchos artistas que han intentado escribir sobre lo que hacían y cómo lo hacían, pero es difícil llegar a conclusiones claras. Yo defiendo la intuición. Creo que el mundo en general se basa en la intuición, es decir, analizar racionalmente las cosas requiere un tiempo y un esfuerzo que no nos permite la vida. No se puede analizar todo ni tomar decisiones en base a racional. Todas nuestras decisiones son intuitivas y emocionales y luego, en todo caso, la razón las justifica. Y, por tanto, lo que hay que trabajar es la intuición. Y yo creo que la intuición se trabaja equivocándose un buen número de veces. Es decir, yo creo que las buenas intuiciones están constituidas por errores que son los que te hacen aprender. No hay nada peor que acertar siempre, ¿no? Porque nunca sabes qué es lo que has hecho bien y qué es lo que has hecho mal, ¿no? Esa cantidad de grupos de música, creo que se llaman One Hit Wonder o algo así, ¿no? Que hacen un disco extraordinario, lo petan en su lanzamiento y que luego no son capaces de entender qué habían hecho y se van al desastre, ¿no? Así que, bueno, hacer cosas, cometer errores y aprender de la experiencia, yo creo que construye buenas intuiciones y las buenas intuiciones te sirven como técnica, digamos, para el análisis y para eso que decía antes, que llamaba antes ver, ¿no? A mí me gusta llamarlo ver, que es darse cuenta de dónde hay camino, de por dónde vas mal, de hacia dónde puedes ir, esa digamos, mirada hacia el trabajo. Trabajar mucho, y para trabajar mucho es muy importante que seáis conscientes, si de mi charla de hoy tiene que salir algún mensaje, yo creo que tendría que ser que seáis conscientes de que lo que estáis estudiando ahora es realmente vuestra pasión, vuestra vocación. Porque si no este trabajo es una pesadilla, es una molestia. Cualquier trabajo que se hace sin ganas es una pesadilla, pero la publicidad especialmente. Y yo creo que es una pregunta que hay que hacerse muy honestamente y contestarse con tranquilidad y con crudeza. Es decir, que esto es lo que os guste hacer y que notéis que lo sabéis hacer.
por ejemplo, que os resulta fácil hacerlo. O sea, un buen síntoma de vocación es cuando tienes facilidad para hacer lo que estás haciendo. Luego ya te das cuenta de que las cosas nunca son fáciles, pero que sintáis una cierta sensación de, bueno, pues esto me sale bien, me sale con, pues eso, con cierta sencillez. Eso es una buena señal de vocación, y también es una de las razones por las que la vocación no se encuentra, porque muchas veces despreciamos lo que nos resulta fácil. Es algo bastante habitual. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho, y por lo tanto, para trabajar mucho hay que trabajar en algo que te guste y que te dé la sensación de que no estás trabajando. Eso es al final el misterio, el secreto. Toni, nos apuntan el libro al que hacías referencia, nos comentan que se titula Nuevas cartas a un poeta, el de Margarit. Puede ser, sí. Sí. A un joven poeta debe ser. Nuevas cartas a un joven poeta debe ser, yo diría. Pero vaya, poniendo eso y poniendo sí, Margarit en Google, aparece de inmediato. Eso es. Nos estás dando un montón de titulares, Toni, o sea que no va a haber una lección, va a haber un montón aquí. Están saliendo. Mira, nos preguntan que hagas un poco de visionario del futuro, Andrea Méndez, y nos dicen cómo crees que será la publicidad del futuro. Lo primero que tengo que decir es que no tengo ni idea, y también que el que os diga que lo sabe miente. Así que mucho cuidado con los visionarios y con los profetas que está lleno el mundo. Bueno, lo estamos viendo ahora con la pandemia, que cada día sale uno y cada día nadie sabe nada al final, ¿no? Pero te voy a decir lo que a mí me interesaría. O sea, yo tengo un futuro interesado, que es el mío, ¿no? Que a mí me gustaría. Yo tengo la sensación, bueno, la sensación no, yo creo que eso sí que es bastante una evidencia. Lo que ha ocurrido con la publicidad, tal como yo la entendía, es que hemos pasado de un escenario muy sencillo en el que teníamos una audiencia cautiva y masiva. Es decir, mi oficio va de audiencias, este oficio va de audiencias, va de contarle a audiencias cosas que las marcas quieren contar y convencer a audiencias de que las marcas son estupendas. Entonces, necesitamos audiencias. Hasta ahora, hasta hace 10, 15 años, esas audiencias estaban convocadas de una manera masiva y fácil en la tele, sobre todo en la tele y en otros medios, pero sobre todo en la tele, también en la prensa, por ejemplo. Y hoy eso, con la aparición de Internet, se ha fragmentado de una manera brutal. Además, es una fragmentación exponencial que va a más, hasta el punto que hoy, digamos, lo que tenemos es una segmentación individual prácticamente. Es decir, Google y Facebook nos permiten llegar a individuos concretos, con nombre y apellidos y con sus gustos y con sus elecciones y con sus búsquedas, ¿no? Por tanto, yo creo que el problema es que las marcas, obligadas a hablar en multitud de canales, a multitud de segmentos, se están fragmentando. Es decir, hablan distinto en cada canal y, por tanto, construyen distintas marcas. Y construyen marcas, de algún modo, rotas o fragmentadas. Yo creo que nunca ha sido tan importante como hoy la estrategia, el concepto, el rumbo, y ese es mi nuevo proyecto. Es decir, hace 4 años que salí de la agencia y monté una especie de consultoría estratégica y de concepto que se llama Alegre Roca, que son los apellidos de nuestras mamás. Los papás ya están amortizados y ahora, además, me alegra mucho que la mayoría de las preguntas sean de chicas, porque estoy convencido de que el futuro es femenino, así que por eso un poco le hemos puesto ese nuevo nombre. Y en Alegre Roca lo que pretendemos es encarar ese futuro donde creemos que el rumbo, el concepto es más importante que nunca. Digamos, yo creo que hemos pasado de un modelo en el que la repetición era lo importante y era un modelo un poco perverso porque también hacía bueno un mal anuncio, es decir, un mal anuncio que se repetía suficientemente un número de veces funcionaba. Yo creo que estamos en un modelo de consistencia, no de repetición, sino de consistencia, es decir, de marcas que entienden cómo hablar en cada canal y que tienen una manera de hablar y digamos, un destino, un rumbo claro de hacia dónde quieren ir y que van cambiando en función, pues, de la velocidad de los acontecimientos, que es mucha, ¿no? Pero que tienen claro quién son y a dónde quieren ir y cómo hablan, ¿no? Esa consistencia es un poco lo que está cambiando la repetición. En esa línea, tengo la sensación de que el futuro, o uno de los futuros importantes, va a pasar por crear audiencia y gestionarla, que es lo que siempre hemos llamado crear contenido. Es decir, las audiencias las fabrican la gente que cuenta historias interesantes, pues desde Telecinco a un director de cine, a un locutor de radio, a un músico. Es decir, toda esa gente crea contenidos que convocan a gente que les gusta ese contenido. Y ese contenido lo que genera es una audiencia. Por tanto, tengo la sensación de que cada vez más marcas se van a convertir, yo diría que en medios o en canales, ¿no? Y eso significa, por encima de todo, que hemos de pasar de creer
que lo que decimos le interesa a la gente, que es lo que la posibilidad que nos daba la televisión. La televisión nos daba la posibilidad de subirnos a una caja de cervezas, soltar un discurso y que nos escucharan a la fuerza. Eso ya no ocurre y, por tanto, ahora tenemos que ser muy conscientes de lo que a la gente le interesa escuchar y entrar en esas conversaciones. Ya no es tanto lo que yo digo es interesante para la gente, porque eso no es verdad, sino voy a ver si lo que tengo que decir de verdad le interesa a alguien y voy a ver de qué está hablando la gente para meterme en esa conversación y hablar de eso que la gente quiere oír. Eso es un cambio trascendental. Vale, hablábamos de futuro y ahora Sonia Esteras te pregunta sobre el pasado y te dice: ¿cómo describirías tus proyectos más antiguos desde el punto de vista de tu yo presente, comparándolos con los actuales? ¿Y qué le dirías a tu antiguo yo que comenzó con los primeros proyectos publicitarios? Bueno, no sé muy bien qué le diría a mi antiguo yo, que no lo hizo mal, que gracias por traerme aquí, ¿no? A un sitio donde te llaman de una universidad y te preguntan cosas. O sea, así que le agradezco mucho a mi yo del pasado que se portara bien. Y en cuanto... La otra pregunta tenía que ver con... Te dice, ¿qué le dirías, cómo describirías tus proyectos más antiguos desde el punto de vista de tu yo presente? Bueno, tenían que ver con el canal, tenían que ver con la tele y tenían que ver con una cosa muy importante, que es que nosotros en la tele empresas sobre la cerveza y, por tanto, la televisión, en la medida que captaba audiencias masivas, nos obligaba a un lenguaje muy abierto, que no molestase, que tratase digamos, de contentar a todo el mundo, un lenguaje muy políticamente correcto, digamos, ahora que está tan de moda la corrección política. Yo creo que la segmentación nos permite, por ejemplo, bueno, no disimular que tenemos enemigos, incluso criticarlos, incluso atacarlos, incluso elegir puntos de vista muy claros. De ahí yo creo que un poco esa tendencia de ahí y digamos, de la evolución de la sociedad en general, esa tendencia de muchas marcas de hoy a ser marcas políticas y hacer casi activismo, diría, ¿no? A elegir un punto de vista con respecto a la sociedad digamos, hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va el mundo, ¿no? Yo creo que antes teníamos un poco la obligación de contentar a todo el mundo porque de alguna manera estábamos interrumpiendo mucho, ¿no? Estábamos hablando con gente que estaba viendo un partido de fútbol, llegaba al intermedio y le vendíamos una compresa. Entonces, bueno, pues ese anuncio tenía que tener un poquito de educación, un poquito de humor, un poquito de belleza, un poquito de inteligencia, un poquito de respeto, diría, ¿no? Yo creo que nuestro trabajo estaba muy basado o por lo menos el que yo intenté hacer siempre, muy basado en el respeto al consumidor, porque le estaba molestando de alguna manera. Yo era muy consciente de que le estaba molestando, tenía esa responsabilidad y, por tanto, trataba de no ser demasiada molestia y de darles algo a cambio, ¿no? De darles algo valioso a cambio. Aunque fuese una pequeña sonrisa, pero alguna cosa. No se oye. Sí, ahora, adelante. En esta siguiente pregunta, Daniel Ruiz se refiere a las diferencias entre propaganda y publicidad y baja a un terreno muy concreto y dice así: ¿son las campañas publicitarias de los grandes grupos empresariales un reflejo de lo que entendemos por propaganda, si estas grandes marcas se autodefinen como ecológica o moralmente responsables? Y cita como ejemplos a Nestlé o a Inditex. Yo no sé muy bien, tampoco me ha interesado mucho. A mí me parece, yo tengo un maestro, un tipo al que sigo, un filósofo que se llama Josep María Esquirol, que tiene un libro fantástico que se llama La resistencia íntima y que sostiene que cuando hablamos de temas realmente importantes casi todas las palabras son sinónimos, ¿no? Y creo que propaganda, publicidad, comunicación comercial, pues al final es un poco lo mismo. Si quieres, podría decirte que la publicidad es aquella que no se esconde de serlo y la propaganda se esconde un poquito, ¿no? Es decir, por ejemplo, Hollywood es una industria claramente de propaganda que trata de que no se note que es propaganda, pero que es una industria que constantemente nos está vendiendo cosas, desde ideas a marcas, y que sin embargo trata de que no se parezcan. Los periódicos, los diarios en general son propagandísticos, digamos, eligen una manera de contar la realidad que beneficia a unos y perjudica a otros. Por lo tanto, yo diría que en todo caso la propaganda, que viene de propaganda fidei y que es un mecanismo, una técnica que, como tantísimas otras técnicas de la comunicación,
se inventó y hizo muy bien la Iglesia y hay que, y hay que entenderlo y hay que aprenderlo. Pues la propaganda tiene esa, yo diría que tiene esa virtud. Y tiene que ver con eso que me preguntas, de tratar de orientar a la opinión pública hacia un asunto o hacia otro. Pues eso, tratar de maquillar o tratar de disimular o tratar de orientar a marcas hacia temas de los que seguramente están efectivamente alejadas, ¿no? Pues como que de pronto una marca de coches diga que es ecológica o que es sostenible, ¿no? Pues, yo creo que en estos asuntos de cosas tan graves, yo creo que todos entendemos que una marca de coches hoy no puede cambiar de mañana a no contaminar, pero lo que tiene que hacer es hacer cosas y no tanto decirlas, sino hacerlas constantemente. O como, por ejemplo, con el Black Lives Matter, pues también una marca no tiene que afiliarse a eso, sino que lo que tiene que hacer es poner a gente negra en su directivo, en sus consejos directivos, o a mujeres cuando presume de ser igualitaria o responsable, ¿no? Así que sí, creo que hay un uso a veces abusivo y malintencionado de la propaganda, pero bueno, también creo que Internet nos ha dotado a los consumidores y a los ciudadanos de mecanismos y de marcas para luchar contra eso, y creo que las marcas son cada vez más conscientes. Yo en eso soy muy optimista. Creo que las herramientas de las que hoy disponemos como consumidores y como ciudadanos nos permiten, digamos, marcar de cerca a las marcas, nunca mejor dicho, ¿no? Sobre este asunto de la propaganda también hay otro libro que os podría recomendar que no me acuerdo cómo se titula. El autor es Edward Bernays, es el padre de la propaganda moderna, sobrino, nieto o bisnieto de Sigmund Freud. Trabajó en Estados Unidos. Creo que el libro se llama Propaganda o Propaganda Moderna o algo así. Edward con W, Bernays con Y. Y que es un manual, un librito. Hay una edición, la edición española, tuve la inmensa fortuna de hacer el prólogo y me fascinó el libro. Y es un libro de una enorme modernidad, porque en realidad lo que ha ocurrido después, digamos, de la desaparición del poder de la televisión como medio, los 50 años, digamos, que la televisión ha funcionado como medio, es que estamos volviendo a la situación que se encontraban las marcas en los años 20 cuando no había tele, que era pues a la necesidad de influir por otros medios y por otros canales, ¿no? Y para eso se utiliza mucho la propaganda. Carla Marín y Elsa Andrés quieren saber cuál ha sido la campaña en la que más has disfrutado y cuál es el proyecto o trabajo más complicado que has llevado a cabo. Pues las dos cosas siempre van unidas. No hay ningún proyecto en el que haya disfrutado que no haya sido muy complicado. Pero eso a mí, yo he sido feliz, inmensamente feliz trabajando en esto. Soy inmensamente feliz trabajando en esto. De hecho, mi nuevo movimiento de hace casi 4 años hacia la consultoría tiene que ver mucho con la felicidad y con la diversión. Es decir, sentí que en la agencia, bueno, pues me había convertido de alguna manera en un especialista más de los muchos que hoy las marcas necesitan para comunicarse, y yo quiero trabajar con la marca en general y con la comunicación de la marca en general, y por tanto, si me he apartado, digamos, del spot o de la publicidad tradicional entendida como tal y me he ido más a la estrategia, ha sido por tratar de curiosear y de aprender en todo lo que está ocurriendo hoy en la comunicación, que es tendente a infinito. Entonces, yo diría que he sido feliz cada día trabajando en publicidad. Lo soy absolutamente. Este es un trabajo que, si te gusta mucho, es un trabajo maravilloso. Y sí, siempre es muy difícil, siempre es muy complicado. Siempre te da, como he dicho antes, siempre te da la sensación de que esta vez no lo vas a arreglar. Cada vez que te cuentan un problema, ayer, por ejemplo, que tuve una reunión con un posible nuevo cliente que nos contó un problema nuevo, pensé, esto es irresoluble, pero de alguna manera al final, trabajando y solventando esas complicaciones que tienen que ver con, fundamentalmente, analizar y tener capacidad de análisis y sintetizar, pues al final se resuelven, que al final te llevan a una sensación de, bueno, igual felicidad es demasiado exagerado, pero de satisfacción muy agradable, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta va sobre referentes. Nos pregunta Alma Ruiz, ¿qué referentes te han inspirado más a seguir en este mundo, si los has tenido? No. Tengo y tendré. Digamos, yo creo que la razón fundamental por la que soy tan feliz en esta profesión es porque me permite estar muy cerca de mucha gente con talento, de muchísimo talento. Por alguna razón,
que no entiendo mucho, la publicidad ha traído a talento muy variado y de mucho nivel durante mucho tiempo. Bueno, sí, supongo que porque en esta profesión antes se ganaba mucho dinero y eso atraía a cualquiera, ¿no? Y luego porque es divertida y porque es interesante y porque mucha gente pues que se dedica a cosas que normalmente no dan dinero, en la publicidad por lo menos saca alguna cosa. Y entonces, digamos, la proximidad con el talento me ha hecho extraordinariamente feliz y, claro, me ha llenado la vida de referentes. Pero bueno, por citar algunos, mi primer referente fue mi hermano. Yo empecé creyendo que era escritor, trabajaba en publicidad un poco porque mi hermano trabajaba en el estudio de diseño gráfico de la imprenta de mis padres. Antes las imprentas tenían que resolver, digamos, cuando un cliente encargaba un catálogo, encargaba un folleto, encargaba un póster, había que diseñarlo y había que escribirlo, normalmente, y por eso ofrecían ese servicio a las imprentas, y entonces las imprentas solían tener buenos estudios de diseño gráfico. Digamos, la tradición del diseño gráfico catalán, que es una tradición extraordinaria, viene de las imprentas. Y entonces mi hermano, que es más bien diseñador gráfico y director de arte, mi hermano mayor, Paco, pues me utilizaba como redactor porque yo insistía en que yo quería ser escritor. Y entonces, digamos, las primeras influencias de publicidad, de una manera, digamos, indirecta, las recibí con él. Él es un buscador, siempre ha sido un buscador y un curioso, y recuerdo que cuando yo empecé en esto, él estaba buscando y me contagió en la publicidad alemana. Cuando todo el mundo estaba mirando a Inglaterra y a Estados Unidos, que eran el referente, pues él de pronto descubrió una agencia que se llamaba GGK, una agencia suizo-alemana que tenía oficinas en Zúrich y en Frankfurt, y que eran unos genios, unos tipos que los dueños eran la GGK, que eran Gerstner, Greninger, Kersten o algo así, eran un arquitecto, un pintor y un escritor. Eran unos tipos muy curiosos. Michael Schirner era el director creativo alemán y hacían una publicidad que me encantaba, una publicidad como yo diría, de modestia arrogante, una cosa fantástica, con una dirección de arte insuperable para marcas como Swissair o como IWC, los relojes. Y yo me formé, digamos, de la manera equivocada, ¿no? O sea, no mirando a lo que miraban los demás, pero claro, eso también me dio una perspectiva diferente y seguramente me ayudó a buscar siempre, digamos, el ángulo distinto al que el contexto estaba viendo, ¿no? Por tanto, bueno, pues mi hermano fue el primero y luego hay una larga serie de Ramón Roda, por ejemplo, o Juan Llopis, o Enrique Aguilera, o Albert Just, que fueron la gente que me enseñó a valorar la dirección de arte y a añorar. Yo siempre he querido ser diseñador gráfico, la vida no me ha dotado para ello, pero tengo mucha envidia de los que estáis estudiando, de los que servís para eso, porque me parece el trabajo fundamental de la comunicación, el trabajo donde realmente hay que ser conceptual y sintéticos en el diseño gráfico, ¿no? Y me parece que es la disciplina más eficaz y brillante en eso, ¿no? Y a mí me gustaría hacerlo y no soy capaz. Soy capaz de valorarlo, tengo criterio, y eso también es un veneno, porque sé juzgar el buen diseño gráfico, pero no lo sé hacer, no lo sé construir. Y eso me da me crea un cierto dolor, ¿no? Pero bueno, pues eso, los que os he dicho, Albert Chus, Ramón Roda, Juan Llopis o Enrique Aguilera fueron mis primeros maestros en dirección de arte y les debo, pues eso, haber aprendido a valorarlo, sí. Muchísimos referentes. Obviamente gente que no conozco y que he visto en los libros durante toda mi vida y que para mí han sido maestros en la distancia, que ellos no lo saben, pero que yo he aprendido con ellos, americanos, ingleses, algún brasileño, algún loco asiático, en fin, cientos y cientos de ellos, muchos referentes. También gente que no trabaja en publicidad, ¿eh? He mencionado a Margarit, he mencionado a Esquirol, Agustín Fernández Mayo, es un tipo que me inspira enormemente. Su libro Pospoesía es, por ejemplo, también como el libro de Margarit, que os he recomendado. Es un trabajo sobre la poesía moderna que te resume también lo que es la publicidad moderna o cualquier disciplina moderna. He hablado con amigos arquitectos que dicen que poesía también les sirve para la arquitectura. En fin, yo creo que la curiosidad te lleva a tener muchos referentes y cuantos más tengas, mejor. Muy bien. Jimena Padilla y Paula Villar quieren hablar del entorno profesional. Preguntan, ¿consideras tu vida laboral estresante? ¿Te resulta pesado el mundo de la publicidad y las limitaciones creativas que ésta conlleva o la carga económica que siempre lleva implícita? ¿El ambiente competitivo de la publicidad te satura o te motiva a mejorar? He ido
contestando de una manera indirecta, yo creo, a esta pregunta. Es decir, sí, me estresa, obviamente, sí es intenso, sí es complejo, sí es complicado, sí es un lío esta profesión. Y por eso es muy importante afrontarla desde la vocación y desde la pasión. Y en la medida que yo lo he hecho, yo soy un enfermo de esta profesión, pues bueno, digamos, he lidiado con ese estrés. No voy a decir con facilidad porque no es así, pero sí con ciertas garantías, ¿no? Pero bueno, sí, esto estresa, cansa, agota y genera ansiedad y, bueno, lo que genera, digamos, cualquier profesión, digamos, llevada a un máximo nivel de exigencia, porque al final lo que genera este estrés es la exigencia y cuando algo te gusta, tu exigencia siempre es máxima, ¿no? Por tanto, si siempre lo quieres hacer muy bien, que es una cosa que no ocurre siempre, pero lo intentas, si siempre intentas hacerlo bien, el estrés está asegurado. Por eso, insisto, en que seáis muy conscientes de que estáis metiéndose en una profesión que os gusta mucho. La siguiente pregunta se las trae y supone un reto también para ti, Toni. Quizás ya te lo hayan planteado. Ahí va. Pregunta Alejandro Moya. ¿Cómo venderías el Procés al resto de España? Pues mira, yo creo que tiene una respuesta relativamente sencilla. Es decir, el Procés es un proceso y en términos de comunicación muy bien llevado desde hace muchos años. Es decir, es un buen ejemplo de estrategia y de concepto y de rumbo. Es decir, es algo que empezó hace 30 o 40 años con los primeros gobiernos de Jordi Pujol y que en la medida en que ha sido muy bien trabajado, muy bien llevado y con una manera de pensar y de hablar muy eficaz, pues ha funcionado muy bien. Y para resolver eso hace falta también estrategia y hace falta tiempo. Es decir, no hay estrategia sin largo plazo y sin tiempo. No es, lo otro es táctica. Yo creo que estamos tratando de resolver con táctica y a impulsos y a golpes una cosa que se ha instalado con muchos años y con mucho tiempo y con mucha capacidad de convicción, y eso es muy complicado hacerlo así. Por tanto, yo creo que hay que darse cuenta de que el proceso digamos, la idea de la independencia nos lleva muchos años de ventaja y tratar de ser paciente y de construir poco a poco y de construir con sensatez y con sentido común. Creo que además la única manera de resolver el asunto de la independencia, que no deja de ser una ilusión, una idea estimulante que a mucha gente convence, con lo único que se puede combatir eso es con otra ilusión y con otra idea estimulante. Y esa ilusión y esa idea estimulante tiene que ser una idea de convivencia, una idea de país, una idea de Europa que nos atraiga, ¿no? Yo digo de Europa porque creo que el principal defecto tanto de la independencia, del independentismo, como de lo que hay enfrente, es esa idea de Estado-nación que creo que está claramente superada, yo diría, y creo que la pandemia nos ha demostrado que los problemas son globales y las soluciones son globales y son de todos. Es más un nosotros, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que contraponer una idea ilusionante y trabajarla durante años. Y en eso nos lleva ventaja. Álvaro Tomás y Nerea Briegas quieren hablar un poco de moral versus proyectos y te preguntan, ¿serías capaz de vender algo que vaya en contra de tus principios o ideología? ¿Hasta qué punto alguien puede dedicarse a este trabajo si le crea un conflicto moral saber que está lanzando un mensaje en pos de vender un producto? Pues radicalmente, si te crea algún problema de conciencia, déjalo. De hecho, hay que ser muy consciente de que somos una herramienta privilegiada y definitiva del capitalismo. Y hay que creer en el capitalismo, no solo en la publicidad y en lo que estás vendiendo, sino en la economía de mercado, en la sociedad de consumo y en el capitalismo como sistema. Yo creo fervientemente en el capitalismo. Es decir, me parece que el último siglo de la evolución, más allá de que sea mejorable, rectificable y todo lo que queráis, sin duda, estoy completamente de acuerdo. Pero los últimos 100 años de la humanidad son los mejores años de la historia, en Occidente, obviamente, que somos los que hemos abrazado de una manera fundamental el capitalismo, pero también en los países que estaban en la miseria hace 70, 50, 40 años en Asia o están empezando a salir de la miseria en África, es porque han abrazado una economía de mercado basada en una competencia que debería ser sana y que debería no ser monopolística, que ese es el gran riesgo del capitalismo y de la economía de mercado. Es la gran amenaza siempre y siempre está ahí, y el monopolio siempre está ahí, y los lobbies siempre están ahí, hay que combatirlos.
pero hay que creer en ello y, por tanto, si no crees, si tienes dudas, y entiendo que las tengas, y entiendo que se puedan tener, no se puede trabajar en esto, no se es honesto. Y en este trabajo hay que ser honesto. Yo no tengo demasiados problemas morales con las marcas con las que trabajo porque creo que todas ellas tienen derecho a existir y que todas ellas pretenden, de una manera muy clara, aportar algo bueno a la sociedad, porque si no, no existirían. Es decir, cualquier marca trata de mejorar en algo la categoría o el segmento en el que están. Es decir, si tú lanzas algo, si tú quieres vender algo, tienes que tener alguna diferencia, la que sea. Ser más barato, ser más brillante, ser más bonito, ser más dulce, ser más simpático, algo tienes que tener de diferencia, porque si no, no vas a poder competir en el mercado. Y de hecho, muchas marcas desaparecen, muchísimas, y muchos productos desaparecen porque no tienen nada mejor que aportar al mercado, y el mercado se las carga. El mercado es muy higiénico en eso. El mercado no permite que un producto malo funcione, normalmente. A todo lo que digo hay excepciones y me las podéis encontrar, pero las excepciones, en mi opinión, confirman la regla. Pero sí hay que digamos, ser honesto y ser responsable con lo que haces. Yo, problemas morales y éticos tengo, pues yo qué sé, yo soy del Español en fútbol. Bueno, pues cuando se ha acercado gente del Barça y se nos ha acercado, pues yo no puedo trabajar para el Barça. No me parece, por mi parte, honesto ni sincero. Es decir, no lo voy a hacer bien, yo quiero que el Barça pierda. O yo qué sé, en política, cuando he trabajado en política, pues hombre, no tengo nada, tengo familia y amigos del PP, pero no me acabo de sentir cercano al PP y no sería honesto trabajando para ellos. No es que no lo respete, es que creo que no lo haría bien. Pero más allá de eso, claro, nadie me ha pedido que venda armas y seguramente no lo haría. Pero todo lo demás que he hecho en general en la vida, pues me ha parecido razonable, me ha parecido que se puede vender y que además cualquier cosa, por ejemplo, si hablamos de tabaco, si hablamos de alcohol, que son, por ejemplo, categorías, digamos, estigmatizadas, cualquier cosa en realidad usada en exceso es un problema. También la sobrasada, que a mí me encanta en Mallorca y si la tomas mucho perjudica. Por tanto, lo que hay que hacer es, digamos, es tratar de vender con responsabilidad, pero todo el mundo tiene derecho a anunciarse y a venderse mientras lo haga honestamente y éticamente. La siguiente es una pregunta muy concreta. El tema son campañas y se refieren en concreto a la campaña de IKEA. Lo dice Noelia Virgos y Teresa Rivero. ¿Cómo se te ocurrió la idea de la República Independiente de mi casa? Bueno, me alegra la pregunta porque lo primero que quiero contestar y que todavía no he hecho y que siempre hago o siempre procuro hacer es, a mí no se me ha ocurrido nada en la vida solo. A mí todo lo que se me ha ocurrido en la vida en publicidad ha sido en compañía de otros y, por tanto, me gusta siempre hablar en plural de eso. Entonces, ¿cómo se nos ocurrió? Nosotros hemos trabajado 2 etapas de IKEA. La primera, digamos, al principio del lanzamiento en España, ellos trabajaban para una agencia que se llama Del Vico Bates, que hizo una campaña que estaba basada en la idea, digamos, más racional de IKEA, que es busca y encuentra. A partir de ahí llegó una nueva directora general que se llama Montse Maresc. Digo el nombre porque me parece que el cliente es decisivo en las campañas. Es decir, no hay ninguna buena campaña sin un buen cliente. Y forma parte del equipo de una manera fundamental. Es al final el que aprueba, el que exige y el que paga la fiesta. Así que es la parte decisiva de todas las campañas. Montse tenía la intuición de que como todas las marcas, si no conseguía un vínculo emocional y afectivo con la gente, se iba a quedar en una marca, digamos, logística, prácticamente, de un almacén barato donde encontrar lo que estás buscando. Y ella tenía también la intuición de que en España, en ese momento, estamos hablando de hace 20 años, pues había una tendencia, digamos, a la independización, digamos, a moverse, a la movilidad, una cosa que en los Estados Unidos y en el mundo anglosajón existía desde hace tiempo, pero que aquí estaba pasando más, a la independización en general, y que IKEA era un gran colaborador de esa vida independiente de la gente, y de ahí surgió el Redecora tu vida, Redecora tu vida fue un eslogan creado con el que vino un día un inglés que trabajaba en la agencia, que vino con el eslogan en inglés, Redecorate Your Life, y de pronto dijimos, hostia, esta palabra redecora en castellano es rara, mola, es curiosa, y de ahí construimos el Redecora tu vida, que era una campaña sobre cambiar.
de vida, sobre la gente que estaba cambiando de vida, que estaba separando, que estaba yéndose de casa de los padres, que estaba cambiando de ciudad. Tenía IKEA un colaborador, ¿no? Entonces, de alguna manera nos convertimos en el colaborador de toda esa gente que estaba avanzando en la vida, ¿no? Luego nos dimos cuenta, muchos años después, en una visita a IKEA, a la central de IKEA, de que de vez en cuando nos llamaban y íbamos para allí, en Suecia, en la Antártida, con 50 centímetros de nieve y a 20 grados bajo cero, nos dimos cuenta de que en los mercados maduros, IKEA había a veces cometido el error de convertirse en el proveedor de los hogares provisionales, pero no de los hogares de la gente, del hogar central. Es decir, que era visto como en Estados Unidos, por ejemplo, como un mueble malo, como un mueble barato y malo, cuando en realidad ellos hacen unos muebles impresionantes. De hecho, sus cocinas, por ejemplo, tienen 25 años de garantía, o sea, cocina. Y entonces nos dimos cuenta de que el Redecora tu vida era un concepto peligroso a largo plazo, porque nos podía convertir en el hogar provisional y no en el hogar central. Y volvimos de esa reunión y hablamos con el cliente, que entonces era Sofía Rodríguez Agún, otra clienta extraordinaria, y le dijimos, oye, que no funciona el Redecora tu vida, cosa que no lo entendían porque el Redecora tu vida era un éxito en aquel momento, extraordinario, de ventas y de todo. Pero las convencimos, lo entendieron, y buscamos una manera de inscribirnos en el mundo del hogar, que es el mundo más habitado por las marcas desde que la publicidad existe. Es decir, todo el mundo está en el hogar, o muchas marcas están en el hogar. Y entonces, de lo que se trataba era de estar en hogar de una manera diferencial. Entonces, estuvimos dándole vueltas, y la verdad es que ya en las primeras reuniones en Suecia, las que fui con mis socios Luis Cuesta e Ignasi Puig, que no son creativos, son digamos, la gente, con Luis Cuesta es con el que sigo, que es el Roca de Alegre Roca, pero son la parte, digamos, de gestión y de dirección general y de marketing. Pero a Luis ya le apareció en ese momento lo de la República Independiente. Esta gente de lo que están hablando es de que un hogar es una República Independiente. Eso estaba por ahí. Y bueno, eso circulaba. Trabajamos con equipos, sobre todo el equipo que más funcionó, que más trabajaba en esto, fueron Carlitos y Patricia, que llevaban muchos trabajos y muchos proyectos de IKEA. Y recuerdo que un día Carlitos apareció, fíjate qué tontería, apareció con la palabra bienvenido. Estábamos con lo de República Independiente, pero no sabíamos qué hacer con ello. Y de pronto apareció con el bienvenido y lo vi claro, pensé, era esto. O sea, le di un abrazo a Carlitos y dije, ¿lo has pillado? ¿Es esto? Y descubrimos que teníamos la solución para hablar de hogar desde una manera nueva y muy IKEA, ¿no? Y ese es un poco, así muy resumido, siempre que resumes simplificas, siempre que simplificas te equivocas y engañas, pero un poquito el proceso, que tiene que ver, como veis, con nuestra obsesión por mirar a largo plazo, por ver las marcas estratégicamente. Alejandro Barrio te pregunta si consideras la publicidad machista y en el caso de que lo consideres así, ¿qué crees que deberíamos cambiar para mejorar? Mira, soy el padre de 3 hijas que tienen 28, 25 y 20 años y he descubierto, para mi horror, que soy machista y que me cuesta mucho quitármelo de encima. Sí, obviamente, digamos, el machismo o el masculinismo, como lo queremos llamar, es un asunto cultural. Lo mismo que decía antes del independentismo, pues es una cosa que arrastramos de siglos y que por tanto está muy inscrita, yo casi diría, en nuestros genes y desde luego en nuestra cultura. Y que trabajarlo y ir contra ello es complicado. Es también un trabajo de largo plazo que hay que ir haciendo un poco como nos estáis haciendo hacer las mujeres, ir un poco a golpes, pero es así. Y sí, considero que la publicidad es machista, considero que ahora lo tenemos en cuenta, que ahora somos hipersensibles a ese asunto, en algunos casos hasta quizá demasiado, pero bueno, me parece que tiene sentido serlo en un asunto como este y creo que, bueno, que vamos poco a poco, lentamente, mejorando. Seguro que lo mismo que en otras... Yo creo que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con cambiar de conciencia. Lo mismo que hemos cambiado de conciencia en asuntos que tienen que ver con la sostenibilidad o con el trato a los animales, ¿no? Hoy ves Tintín en el Congo, que es una cosa que yo leía con 10 años, feliz de la vida, yo lo veo, me parece atroz, ¿no? El trato a los animales de ese libro, ¿no? Bueno, pues esa conciencia se va adquiriendo. Yo supongo que dentro de 20 años seremos menos machistas, seguramente todavía lo seremos en algo, pero sí, lo somos y hay que trabajar en ello. Y desde luego somos mucho menos que hace 20 o 30 años o 40. O sea, hemos ido aprendiendo lecciones, digamos.
El siguiente tema va sobre producto malo, la relación con la publicidad buena. Estas preguntas yo creo que las has respondido a lo largo de tu intervención, pero no obstante las formulamos. Las hace Agnes Antúnez y Salma Saguir y dice: un producto que es malo con una buena campaña publicitaria podría convertirse en un buen producto. Y relacionado con eso, ¿crees que el hecho de que se viralice una mala campaña publicitaria puede conseguir el efecto contrario y que el producto publicitario consiga venderse bien? Yo no dudo que haya excepciones, pero yo creo que un mal producto bien vendido, lo que hace la publicidad es ese trabajo maravilloso e higiénico de quitarlo mucho antes del mercado. Es decir, yo creo que la buena publicidad para un mal producto lo que hace es que la gente vaya a comprarlo porque la publicidad le ha convencido, que la gente compruebe que el producto es una basura o que no, digamos, cumple las expectativas y que, por tanto, se deje de vender de inmediato, que no haya repetición. Sin repetición no hay éxito, sin repetición no hay marca, no hay nada. Por tanto, y si no hay boca a oreja, tampoco hay marca, tampoco hay éxito. Por tanto, yo creo que normalmente lo que hace la buena publicidad aplicada a un mal producto es matar el producto antes y, por tanto, limpiar el mercado de productos que no valen la pena. No dudo que haya excepciones y no dudo que haya productos que a alguien le puedan parecer horribles, pero que luego el mercado ha decidido comprar. Es decir, que en eso tenemos que ser muy humildes y muy modestos. Es decir, la gente no piensa igual que nosotros. Es decir, nos puede parecer que los programas de Telecinco son espantosos, pero a mucha gente le gustan. A mucha gente, y a mucha gente muy inteligente le gustan. Por lo tanto, lo digo porque es muy habitual criticar, o la comida basura le gusta a mucha gente, es muy agradable. Y hay momentos en los que uno necesita un Big Mac, o por lo menos a mí me pasa. Y no soy sospechoso de dudar de la cocina maravillosa. Si algo soy en la vida es un comedor, pero de vez en cuando un Big Mac sienta bien. Por tanto, no creo que haya ningún producto que haya sobrevivido al mercado y mucho menos a una buena campaña de publicidad. La buena campaña de publicidad nos ha ayudado, digamos, en eso. Vale, hay dos preguntas que no tienen mucho que ver entre sí, pero sí que creo que las has respondido a lo largo de la charla, pero aún te las formulo. Una es de Andrea Orozco, que dice: ¿por qué has elegido la poesía como medio publicitario para llegar a la gente? Y otra de Eloísa Sanz, que dice: ¿en algún momento de tu vida sentiste que no servías para esto? Sobre la poesía, a ver, la segunda pregunta es sí, pero bueno, no, yo te diría que no. Yo te diría que el problema para mí para encontrar la vocación fue que sentía que me salía fácil lo de la publicidad. Luego me di cuenta de que de fácil no tenía nada. Y cada vez me cuesta más, digamos, de alguna manera. Porque cada vez soy más exigente, me imagino que cada vez me cuesta más encontrar algo que no haya visto antes y que no proceda de algún sitio. Por lo tanto, cuanto más errores has cometido y cuanto más publicidad has visto, más difícil es encontrar algo. Entonces, me cuesta. Pero sí, al principio tenía la sensación de que era fácil, por lo tanto, miento al decir que no he sentido eso. Con respecto a la poesía, bueno, me he ido... Yo, digamos, siempre he sido lector de poesía, siempre me ha encantado. He intentado escribir con... Yo digo siempre que la poesía es un género extraordinariamente popular porque no conozco a casi nadie que no lo haya intentado en algún momento y no conozco a casi nadie que no tenga algún poemilla malo en algún cajón, pues por algún motivo, por lo que sea, aunque haya sido el exceso de alcohol en algunos casos. Y con el tiempo me he ido dando cuenta de que la poesía está basada en la idea de tratar de explicar la verdad sin explicarla, tratar de, como dice Margarit, de una manera maravillosa, de encontrar un atajo a la verdad, ¿no? Por la vía del corazón y por la vía emocional. A nosotros nos toca hacer algo que es muy difícil, que es explicar cosas, que es prácticamente imposible. Borges decía eso de que explicar el sabor del pan o cómo es una naranja, pues es imposible, realmente, ¿no? Entonces, creo que lo poético, es decir, esa búsqueda del atajo al corazón de la gente, es un poco lo que nos permite a los publicitarios pues hablar en 20 segundos, existir en muy breve tiempo y llegar al corazoncito, ¿no? de los consumidores. Por eso, digamos, esa revelación me hizo pues, profundizar en la poesía, en los poetas, en cómo entienden los poetas lo que hacen. También sobre todo, en la mala poesía, que cuando hablo de mala poesía, pues entiendo
desde el rap a la música en general, al pop, a los grafitis de los lavabos, a los grafitis de las paredes y a lo poético. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de, no sé si habéis visto American Beauty, la película en la que hay un chaval que graba vídeo y hay un momento que le enseña a la que quiere que sea su novia, una amiga, le enseña que ha grabado una bolsa de plástico volando por el viento. De pronto una bolsa de plástico horrible de supermercado se puso a volar, el chico la graba y se da cuenta de que eso es una belleza extraordinaria. Y el chaval dice, a veces es insoportable darse cuenta de la belleza que nos rodea, ¿no? Bueno, pues yo creo que la publicidad tiene que ver con eso, tiene que ver con encontrar la belleza que hay en cosas muy vulgares, ¿no? Y la hay, siempre la hay. También lo encontraréis en el libro de Margarit, que insiste mucho en esa idea. Ver la belleza de lo normal, de lo cotidiano, de lo ordinario, es un poco el trabajo de la publicidad. Sí. Y esta sería la última pregunta, Toni. La verdad es que hemos cumplido el tiempo con una puntualidad extraordinaria. Tiene que ver con los nuevos canales digitales y la creatividad. La formulan Gaby Santaolalla, Ángel Sánchez y Eva Rubio. Y dice, ¿cómo ves el futuro de la creatividad publicitaria en un contexto en el que el copy ya no escribe para el consumidor, sino para el algoritmo de Google? Y en relación a ello, ¿cómo afectan los nuevos formatos y canales, todos digitales, a la publicidad y a la creatividad? Bueno, ha abierto esta pregunta abre un tema interesante. Ya he contestado a cosas antes, pero abre un tema interesante que es el tema de la algoritmización de la publicidad y en general de la algoritmización del mundo, ¿no? Eso que llamamos Big Data. Es decir, esa posibilidad que tenemos hoy de conocernos en base a lo que hacemos, o a lo que buscamos, o a lo que decimos, ¿no? Incluso un conocimiento mayor del que nosotros mismos tenemos de nosotros mismos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Bien, yo creo que eso es yo lo considero, y quizá me equivoco porque puede ser, yo lo considero una herramienta más, a la que creo que le complementa y que le hace falta la mirada humana, siempre. Creo que la inteligencia artificial está muy lejos de desarrollar una intuición humana y creo que no lo va a hacer nunca, o espero, o confío en que no lo va a hacer nunca. Por otro lado, creo que la inteligencia artificial y el data y la gestión del data es una herramienta extraordinaria si la sabes utilizar. Nefasta si la utilizas mal, como toda la herramienta poderosa. Pero creo que hemos entrado en una era en la que obligatoriamente vamos a tener que colaborar con el lado científico de la vida, ¿no? Y eso me parece bien. Es decir, Agustín Fernández Mayo, el que os he hablado antes, es físico y poeta. Joan Margarit era arquitecto y poeta. Todos deberíamos ser, de alguna manera, científicos y poetas o humanistas al mismo tiempo, porque eso nos daría una visión mucho más global y mucho más general de la vida de la que tenemos, menos especializada. Y al final, la creatividad yo creo que consiste en tratar de ver los problemas que nos plantean desde la distancia. A mí me gusta hablar un poco para ser más, no sé, más notorio, si queréis, desde la ignorancia casi, ¿no? Desde el asombro, tratar de que cuando nos cuenten un producto o una marca nueva, la veamos con cierta pureza, ¿no? Que nos permita ponernos en los ojos de un consumidor normal con nuestra capacidad para luego explicar las cosas y para comunicar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el algoritmo y el data se nos pueden convertir en colaboradores y nosotros también en colaboradores del data, es decir, en formular preguntas directas, en llegar al corazón de la gente que el data no puede llegar. Creo que deberíamos intentar que sean colaboradores. Muchas veces lo planteamos como un enemigo y creo que por ahí no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Pero sí, claramente es una amenaza y el día que un algoritmo sepa pensar o escribir como yo, pues lo tendré que dejar y me dedicaré a otra cosa. O ya no me dedicaré a nada, me dedicaré a leer. Muy bien, te vamos a enseñar, Toni, a nuestros alumnos. Voy a girar el ordenador y te van a dar un aplauso muy fuerte. Ha sido un placer, ¿no? Escucharte. Voy a ver si esto no se estropea y a ver si, chicos, aplaudid, ¿no? ¿Aplaudir o qué? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Os quería decir como final que una de las razones por las que
siempre digo que sí a estas cosas y siempre que puedo y siempre que tengo tiempo, es porque las preguntas que me hacéis me hacen pensar. Hay muchas conclusiones que hoy a las que he llegado hoy, a las que llego porque me hacéis la pregunta. Es decir, que es casi más importante preguntar que responder, ¿no? Y encontrar buenas preguntas no es fácil. Así que muchísimas gracias por regalármelas, porque al final es un regalo que me hacéis, ¿no? Y nada, muchas gracias. Espero... ha quedado pendiente, digamos, una visita presencial, una visita física. Me hubiera gustado mucho estar ahí hoy y espero que en el futuro podamos hacerlo. Así que hasta pronto, entonces. Hasta pronto. Sí, queda apuntada la visita. Muchísimas gracias. Brevemente, nada, un par de minutos. Agradecerte nuevamente, Toni, tu participación. Ha sido, gracias por tu concreción, tu claridad y tu compromiso. No siempre se ve y nos has dado un montón de titulares, como decíamos, inspiración a toneladas, ¿no? Y lo más chulo es la pasión y los ojos con los que hablas. O sea, se te ve que tienes pasión por lo que haces y por lo que has vivido. Y eso es buena parte de la transmisión de lo que haces. Me reconforta personalmente, desde un punto de vista personal, oírte hablar con seguridad de insatisfacción, de miedos, de inseguridades permanentes, porque es como el camino para llegar a un logro y a un éxito que es difícil llegar. Y en ese camino, pues a veces estás solo, pero eso ya es una opinión personal. En nombre de Acrear, Toni, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado. Con esto damos por finalizados los actos del Día de la Publicidad, en los que hemos contado también con dos profesionales magníficos, que son Daniel Ross y Ismael El Kiris, y con los trabajos también del IES Comercio sobre branding para una nueva marca de vino. Te agradecemos un montón. Como Mónica, te invitamos presencialmente a que nos acompañes a tomar unos pinchos, que no te creas que eso echamos de menos aquí también, y es un poco la proteína creativa que a nosotros nos estimula también. Muchísimas gracias y gracias, Mónica, por también ese apoyo. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós.